instalación. Bueno, en el curso que vamos a desarrollar, por favor, le agradecería a cada uno de ustedes, ante cualquier duda durante la exposición, me la puede hacer llegar a través del chat interno, así podamos avanzar y no dejar detalles pendientes. Así también, si tuvieran alguna duda terminada la clase, igual me la pueden hacer llegar al correo electrónico. Al final de la charla se las voy a dar a cada uno a través del chat interno. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hacer la práctica correspondiente programada. Y bueno, me gustaría que puedan participar cada uno de ustedes a fin de poder mejorar los conceptos que puedan estar ahí aún en dudas. Vamos a compartir esto. Ajá. La pantalla. A ver, vamos a ver. Perfecto. Acá les mando mi correo por el chat interno. Cualquier duda me pueden escribir por este correo interno, ¿vale? Bien, Luis, ¿se llega a ver la presentación? Entonces vamos a iniciar la parte práctica del día de hoy. Evaluación de un caso clínico. Normalmente me gusta hacer las prácticas evaluando un caso de la vida real, comentando los exámenes auxiliares que se han presentado, la situación clínica que presenta el paciente, y en base a los hallazgos cardiológicos como el electrocardiograma, la ecocardiografía, por ahí si tuvieran laboratorios y una placa radiográfica, poder discernir en los conceptos de exámenes si son suficientes o aún nos faltan detalles para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y luego del diagnóstico, me gusta que los alumnos sustenten el mismo diagnóstico por tal motivo o por tales circunstancias o por tales exámenes. Y tercero, es muy importante que se planteen el tratamiento de cada paciente según el diagnóstico ya planteado. Es importante que participen, chicos. Es la única forma de que puedan aprender y al mismo tiempo que después de la charla refuercen estos temas con la lectura en casa sobre el tema referido. Bien, ahora tenemos un caso de una mujer en torno a los 51 años de edad, que viene natural de Perú, Cajamarca. Reside ya aproximadamente 10 años en el distrito de Santa Anita. Básicamente es una ama de casa con nivel de instrucción primaria. No ha tenido otros viajes fuera de la capital durante ese periodo. Como antecedentes de importancia, refiere que además tuvo ginecológicamente una amenorrea secundaria a los 15 años y que no presentó sin recibir tratamiento hormonal. Posteriormente, ahondando este tema, la paciente ya entre los 18 hubo una regularización de este tema ginecológico que no meritó tratamiento adicional. En los ámbitos quirúrgicos, fue operada de una osterectomía a los 15 años, esto aparentemente estaba asociado como una causa primaria de su amenorrea, pero sin tratamiento hormonal, como me refería anteriormente. Patológicamente, no presenta factores de riesgo cardiovascular, no es diabético, no es hipertenso, no es fumadora. Y bueno, pues nada, me gustaría que participen si tienen alguna duda o algún comentario sobre la afiliación y los antecedentes. A ver, veamos. Vamos a ver aquí. ¿Cómo está esto? Se salió. Ya. A ver, veamos. Milagros. Buenos días, Milagros.
Milagros, ¿qué te parece Buenos días, doctor. la afiliación del paciente? ¿Algún dato importante que sacar como en una historia clínica normal como esta? Sí, doctor, buenos días. Creo que es importante lo de la amenorrea secundaria porque em, es muy joven, creo que sería los 36 años que ha presentado esa amenorrea secundaria. Y también el antecedente de importancia es la madre con hipertensión arterial. Perfecto. Muchas veces la hipertensión arterial tiene un componente genético o un familiar presente, hay más probabilidad que la hija en este caso pueda presentarlo. Muy bien, Milagros, muy bien. Perfecto. Como comentas, es importante el antecedente de la madre, efectivamente, la hipertensión, porque hay varios tipos de hipertensión arterial. Y pueden ser hipertensión arterial primarias o secundarias. Si es primaria, mayormente se le categoriza como las idiopáticas y estas pueden estar asociadas a un componente hereditario. Por lo tanto, podría haber una hipertensión solapada o una hipertensión infradiagnosticada en este paciente que habría que hacer un seguimiento más exhaustivo. Número dos, efectivamente, el problema oncológico es muy importante aquí porque yo ya de cara plantearía que este paciente ha tenido un problema, un tumor en el ovario, hay que hacer el seguimiento para ver, investigar un poco quizás si hubo una operación, ver la histología del estudio, tener claro concretamente sobre qué tipo de patología histológica es en este caso cuando se realizó la osterectomía, a fin de no tenernos algún problema oncológico de base. Indagando un poco más, ya que no se le puso en la diapositiva, histología que se le hizo posterior a la osterectomía fue un quisto benigno y nada, no hubo más allá cosas adicionales. Y se le hizo un control rutinario al joven sobre el tema de la hipertensión en las programadas, tampoco tenía episodios de presión alta ni diurnas ni nocturnas. Por eso es importante los antecedentes familiares, si no van a tener, a veces se les puede ir diagnósticos que puedan ser muy evidentes. ¿Y a alguien les parece algo interesante quizás la edad del paciente o también la procedencia del paciente? Por favor, adelante Wilson. Sí, doctor, buenos días, ¿me puedo escuchar? Buenos días. Bueno, al Sí, igual que mi compañero iba a recalcar el antecedente familiar y la ginecológico, pero ya centrándome en lo que es la edad, bueno, paciente mayor de 50 años tiene un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Patologías cardiovasculares por la arteriosclerosis que ya. puede estar de manera normal, ¿no? Por la edad. Y en cuanto al lugar de procedencia, Santa Anita, no sabría decir, doctor, si es un lugar Quizás ahondando emblemático un de poquito más atrás, lo de Cajamarca. Mm, Cajamarca. No sabría decir doctor, si es un foco epidemiológico de alguna enfermedad específica. No, no, no te preocupes, no te estamos por aprender. Miren, bien chicos, es importante lo que comenta aquí su compañero por el tema de que, por ejemplo, tienen que valorar primero el sexo. Es muy diferente el contexto de un varón o de una mujer a partir de los 50 años en adelante. Normalmente, las mujeres en la etapa posmenopáusica pueden entran en un proceso hormonal de cambios y esto puede declinar la suplencia normal del componente tanto de los estrógenos como los progestágenos. Todo ello hace que al disminuir estos estrógenos en la mujer, se consideran como un valor protector mientras están presentes. Conforme van desapareciendo su producción de forma continua, como ya se sabe en la fisiología de la menopausia, la protección que está inherente a ello va cayendo. Por lo tanto, los riesgos cardiovasculares, como los infartos de miocardio, empiezan a aumentar progresivamente con los años. Por lo tanto, es importante valorar la edad y segundo, pues el sexo. Dos,
También es importante saber la edad en el contexto que por cada grupo etario se presenta con mayor incidencia algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si tuviera una mujer por menos de 30 años, lo primero que tendría que pensar a la cabeza, sin descartar otras, claro está, es pensar que tiene un problema congénito. Es lo primero que tendría que descartar, porque es una persona joven, inclusive yo en torno a los 25 abajo, tendría que valorar si por ahí ha tenido indagar sobre el parto, el desarrollo infantil, etcétera. Pasados los 25, los 30 años, en torno a los 45 a 50 años, normalmente ya viene un proceso más, por así decirlo, de los hábitos metabólicos principalmente o enfermedades degenerativas conforme hayan pasado pues en esa edad, por ejemplo, las enfermedades reumáticas que degeneran las válvulas, valvulopatías en general, procesos inflamatorios, infecciosos, miocarditis en las pacientes. En este contexto infeccioso, infección respiratoria, terminan haciendo pacientes debut de enfermedades congénitas o enfermedades hereditarias, perdón, por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas que empiezan a debutar a partir de los 25 y ya sintomáticamente y uno no les ha prestado la atención, o enfermedades de depósito como enfermedad de Fabry empiezan a manifestarse clínicamente y pues bueno, hay que empezar. Por tanto, la edad es un valor muy importante para plantearse. Y pasados los 50 años en adelante, ya mayormente son enfermedades más de etiología degenerativa. Por lo tanto, el diagnóstico aquí a cabeza es los temas de enfermedades coronarias y enfermedades de insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca como tal tiene una gran variedad de etiologías. De las válvulas. El paciente me dice que vive en Lima, pues aparentemente no hay un riesgo significativo o algo epidemiológico distintivo. Más que es una zona donde hay mayor, aparentemente de casos. También se ha valorado ello y más si se reportando en los gráficos estadísticos, no dejar ir a todo paciente que viene pues de zonas de cercado de Lima, de Santa Anita, sin dejar en las demás personas del resto de Lima, porque es todavía tiene su prevalencia en nuestro país. Tercero, también tenemos que indagar el tema este de que es de los pacientes o las personas que han vivido muchos años en el norte pueden estar influenciadas por algún tipo de enfermedad por transmisión vectorial. Podemos encontrar enfermedades como la verruga, podemos encontrar enfermedades como la bartonelosis que se puedan presentar en estos sitios, enfermedades de transmisión, inclusive se han reportado enfermedades de Chagas, que no solamente es en la parte del sur, y tendremos que quizás nos encontramos en una placa con un corazón inmenso, dilatado, pues tendríamos la obligación de indagar la procedencia o de dónde natural esta paciente, porque la evolución de estas enfermedades es bastante prolongada. Para continuar el caso, vamos a ver, bueno, la paciente refiere que ya el cuadro lo tenía aproximadamente hace 20 años atrás de una forma insidiosa, pero que fue progresiva. Por lo tanto, estamos hablando casi desde los 30 años de edad, ya había una molestia, y los síntomas que mayormente ha resultado era que tenía disnea, dolor torácico, palpitaciones esporádicas y cefalea. La progresión de la línea de tiempo, como pueden ver en la línea inferior, es que inicia con una disnea progresiva en una clase funcional 2, que posteriormente se va agregando o presentando con mayor intensidad al esfuerzo físico asociado a palpitaciones. A esto se va sumando un dolor torácico mayormente calificado en una escala del dolor de 3 a 10, asociado a dolores
típicos en el pecho, ¿no? Dolor tipo cada, como refiero, con episodios no asociados al esfuerzo con cefalea. Posteriormente de ello, se resalta también que la paciente empieza a tener este dolor retroesternal, va aumentando de intensidad, llega inclusive a hacerse a 7/10 en los últimos años, y esto nota que las molestias disminuyen con la al hacer el esfuerzo físico, perdón, disminuye las molestias. Las palpitaciones siguen de igual intensidad y ahora ha notado que presenta y aún persiste la cefalea. Un mes antes del ingreso del paciente, presenta ya una disnea muy intensa que inclusive se encuentra en reposo y ya no puede ni siquiera hacer las actividades básicas en casa, una disnea clase funcional 4, y además de eso el dolor se mantiene de forma retroesternal y con una irradiación hacia la parte cervical. El dolor fue catalogado en 7/10 y con una cefalea global. Doctor, Posteriormente, sí, sí, disculpe que lo interrumpe. Lo que pasa es que se le escucha un poco entrecortado y a veces como que al compartir la pantalla como que a veces aparece como borroso. No sé si podría compartir su archivo en el Blackboard para que se pueda ver mejor, por favor. a ver, se ve borroso, claro, no hay problema. A ver, el archivo pesa bastante. Está con un link de un video. Vamos a ver. Compartir archivo. No sé si esto. ¿Qué mayor se ve en la pantalla? ¿Se ve borroso el video? La diapositiva. A veces por partes como que si fuera un disco y se rayara, algo así, y después sigue normal. Ya. Voy a intentar grabar acá el archivo. Mm, Vale. Mientras se va transfiriendo, el paciente pues presenta bastante dolor torácico y de forma intensa, motivo por el cual al hospital se le hace el examen, se le encuentra una presión en 120/70 con una frecuencia respiratoria 18, saturando en FIO2 21 perdón, a FIO2 21, saturando 95. Y cuando se hace el examen de epidefraneras, el llenado capilar está normal, no hay evidencia de cianosis, no hay alteraciones en la neurológicamente se encuentra dentro de parámetros normales, tórax y pulmones, ahí los pulmones están bien, ambos. Y llama la atención que el paciente presenta impulso ventricular izquierdo positivo con unos ruidos cardíacos rítmicos y la presencia de un soplo de intensidad 4 dobles del foco. Se evalúa ingurgitación yugular, está ausente, reemplazo yugular. Y nos llama la atención un pulso deficitario, conocido como tardus parvus. Abdominalmente los ruidos están presentes, no hay otros síntomas asociados, no hay visceromegalia y genitourina. Se le toma este electrocardiograma al paciente y bueno, pues ahora voy a ver si ya subió. Ahora vamos a ver. Bueno, ya subió el PowerPoint.
A ver, vamos a ver. La barrita y una barrita que dice compartir ahora, de color negro. Sí, sí, ya lo pasé. Vamos a ver. Sí, Se comparte. sí, doctor. Muchas gracias. Sí, no, sí se comparte. ¿Mm? Perfecto. Ok, no te preocupes. Decía que están cargando aún las otras diapositivas. Bueno, entonces a este paciente se le mando un electrocardiograma, se le plantea un electrocardiograma, posteriormente se le hace una placa de tórax, y finalmente se le hace una ecografía. Aquí ven el electrocardiograma, está de manera. No carga la diapositiva. Bien, bien, ya. ¿Pueden ver el electrocardiograma, Luis? ¿Lo ves? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a pedir el apoyo acá. Alice, buenos días, Alice. ¿Qué opinión me puedes dar de ese electrocardiograma? Voy a agrandar. Ah. Bueno, lo que yo puedo observar es que en las derivaciones es que en las derivaciones correales no se puede visualizar. Eh, em, Según a eso podría yo decir sí podría ser un ritmo sinusal. Luego eh, em, R está prolongado y también puedo observar em, el QRS, veo como que un poco ancho, no le puedo diferenciar muy bien. Ya. Álvaro, gracias, Alicia. Álvaro, Sí, Daniel, doctor, ¿qué buenos días. opinas? ¿Qué opinas, Bueno, Álvaro? yo veo que en V5 y 6 la onda T es negativa, Ya, que la onda R está creciendo en de V1 a V6, está creciendo que es ya, normal. También que es un ritmo sinusal, la presencia de onda P en la derivación de 1, de 2, de 3, y creo que el complejo QRS se encuentra normal, no está ancho. Pero lo que me llama la atención es la onda T negativa en V5 y 6. También en ABL y AVF. AOF. Perfecto. Muy bien, Álvaro, gracias. Ana Cristina. Hola, Ana. ¿Qué opinas acerca del electrocardiograma? ¿Qué opinión? ¿Algo diferente? Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho a Ana. Bueno, sí, concuerdo con mis compañeros, comenzando porque sí hay presencia de onda P, por lo cual podemos decir que la paciente tiene un ritmo sinusal. Respecto a la frecuencia, no podría decirlo debido a que no veo el D2 largo. Eh, Ahora, pasando a lo que son los segmentos, pues sí, eh, concuerdo con mis compañeros de que hay presencia de QR ancho y también la negatividad
de la onda T. Bien, bien. A ver, vamos a dar paso a Diana Sofía Gallegos. Doctora Diana, ¿qué le parece el electro? Creo que Diana está con problemas también con el internet. Vamos a ver. Doctora Fernanda, buenos días. ¿Qué le parece el electro? Sí, doctor, buenos días. En primer lugar, podemos ver que si hay presencia de onda P, por lo tanto es de ritmo sinusal. También vemos que el segmento, el QRS está ancho, doctor, también. Y también hay presencia de ondas P negativas. Ya. Muy bien. Bien, entonces vamos a detallar un poco más. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a detallar un poco el electrocardiograma. Bien, como pueden ver aquí, en el electrocardiograma, lo primero que tienen que analizar es si el electrocardiograma está a una velocidad y una amplitud adecuada. La velocidad de un electrocardiograma se ve aquí en la parte superior, donde dice 25 mm por segundo, que son 25 milímetros por segundo. Verificar siempre esa velocidad. Si no, se van a confundir y van a ver electros que puede haber por la manipulación en el trabajo, pueden estar, lo suben a 50 o lo bajan por debajo de 25. Puede verse el electro muy acelerado o muy rápido y eso llevarlos a una mala interpretación. Así también la altura, lo que es los voltajes, que son al final de las espigas de cada derivada, van a ver como una pequeña torre, como una torrecita que está al final. Esas torrecitas que ven normalmente deben ser aproximadamente de 10 cuadraditos, que representa los 10 milivoltios. En este caso, como yo sé que tiene la mitad, porque acá arriba, en la parte superior, dice 5 mm por milivoltios. Entonces, normalmente esto debe ser por lo menos 10 cuadraditos, 10 milímetros, para que se complete el voltaje correspondiente para el caso. En este caso está a medio voltaje y esto obviamente pues va a hacer que el tamaño de los complejos QRS sean menores. El tamaño van a ser, si está a 5, va a ser la mitad. Si está a 2.5, va a ser la cuarta parte del valor real. Por lo tanto, si ustedes se van a la derivada 1 y miden la altura de la onda R, que más o menos mide entre 8 a más 9, entonces digamos 8. 8 por 2, 16. Entonces serían 16 milímetros de altura, tendría que ser el valor de en esta derivada, este QRS en esta derivada. No necesariamente 8. ¿Por qué? Porque la amplitud está a mitad de voltaje. Entonces es un dato importante. Y si ustedes se van a la parte más inferior, donde están las precordiales de V1 a V6, se van a dar cuenta que al final el voltaje ya no está a 5, sino está a 2.5. Muy bien. Sí, 2.5. Y cuando está a 2.5, ustedes tienen que, a ver si lo puedo pintar acá. 2.5, ustedes pueden, en ese caso, tendrían que medir el tamaño, digamos, en B1, que mide aproximadamente 6 cuadraditos hacia abajo del QRS, y multiplicarlo por 4. Sería 6 por 4, 24 cuadraditos de profundidad. ¿Por qué es importante? Porque a veces las pacientes que tienen hipertrofias o dilatación de cavidades pueden tener pues ahí
errores si ustedes no se fijan el voltaje final con la cual fue adquirido el electro. Eso es su primer paso. El segundo paso es valorar, segundo, dato importante. Nunca se olvide verificar el nombre del paciente, chicos. Es un error muy frecuente en los estudiantes, inclusive en los internos y en los residentes de medicina. Un electro. Yo creo que es el paso 1, verificar siempre el nombre del paciente. Y electro tomado es electro con nombre. ¿Por qué? Porque si no, pueden haber errores y a veces en la guardia, en la emergencia, es tanto el movimiento que a veces se pueden traspapelar. Así que hay que tener mucho cuidado. Es uno de los consejos, creo yo, uno de los más importantes antes de tomar alguna medición. Número 3. Cuando ustedes van a ver, lo primero que deben identificar si es ritmo sinusal o no. Si es ritmo sinusal, normalmente debe estar presente la onda P. Y la onda P, como la ven aquí, tiene que ser principalmente una P positiva. Y la P positiva tiene que ser una P positiva en la derivada 1, debe ser una P positiva en la derivada ABL, como está aquí, y al mismo tiempo tiene que ser una P positiva con un porcentaje negativo, es decir, primero positivo y luego negativo en la derivada en B1 o en V1. Es importante que como soporte a esto, siempre la P es de característica negativa cuando estamos en la derivada ABR. Por lo tanto, si ustedes cumplen en 1 ABL es positivo con iso bifásica en derivada B1 y con negativa en derivada BR, este paciente tiene un ritmo sinusal. La desproliferación eléctrica está partiendo del sinusal. Muy bien. 2. En este electro ya sabemos que está en sinusal. Segundo, hay que ver la distancia de la P. La distancia del P al QRS. Normalmente el electro debe pasar más de 80 milisegundos y menos, en este efecto, más de 80 y, más de 120 milisegundos y menos de 200 milisegundos. Si es más de 200 milisegundos, se considera que estamos frente a un PR largo. Y ¿aló? ¿Me escucha? Luis. Sí, doctor. Se había desconectado. Sí, se fue la línea, no sé por qué. Bien, como pueden ver en el electrocardiograma, tienen que valorar la distancia de la onda P desde donde inicia hasta el inicio del QRS. Si ese QRS es más de 200 milisegundos, es decir, cada cuadradito mide 40 milisegundos. Para que sea 200, deberían ser más de 5 cuadraditos. En este caso, no estamos viendo que la distancia de la onda P hasta el inicio del QRS, inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, no es más de 5 cuadraditos. Si fuera más de 5, sí diría yo que es un PR largo. En este caso, es un PR normal. Número 2. Cuando valoramos el QRS. El QRS normalmente debe ser menos de 120 milisegundos, es decir, menos de 3 cuadraditos y más de 2 cuadraditos, entre 2 a 3. Por lo tanto, este QRS
Si uno lo cuenta, la mejor forma o donde uno debe medir es en la derivada 2 y valorarlo también en la derivada 1. Yo veo que en la derivada 2 tiene un cuadradito, 2 cuadraditos y medio. Por lo tanto, no tiene aspecto de ser un QRS ancho. No tiene un QRS ancho. Por lo menos está en menos de 120 milisegundos. Número 3. Valorar las características de la onda R en su progresión precordial. Normalmente el QRS debe ser de forma positiva, una R alta en B1, progresivamente en B2, en B3 y en B4, B5 y B6, mantenerse esa onda creciente. Una R debe ir aumentando de tamaño conforme vamos aumentando en las secuencias de las derivadas. ¿Por qué? Porque si ustedes se recordarán la ubicación de los chupones, en este caso de las derivadas unipolares, normalmente se van acercando hacia la punta del corazón, es decir, hacia el eje principal del corazón, y eso tiene que mostrarse a través de un incremento de la onda R. Si no es así, esto estaría indicando pues que hay algún problema. Puede ser un tema de hipertrofias, puede haber un tema de dextrocardias, un tema de transposiciones, y bueno, pues en este caso yo veo que la R no está alta, está muy pequeñita, es prácticamente una pequeña muesca con relación a la onda S tan profunda. Si yo veo eso, entonces yo puedo decir, oye, acá puede ser sugerente de que el paciente tenga una hipertrofia. Entonces voy a contar la onda R más alta en B5 o B6 más la S más profunda en B1 o B2. Entonces me voy a B6 y cuento, en 6 tiene aproximadamente 5, 6, 7, más arriba 8 cuadraditos. 8 cuadraditos la altura de la, en este caso, de la despolarización R en B6, pero también recordar que estoy a un cuarto de voltaje. Entonces son 8, 8 por 4, 4 por 8, perdón, además de esto, además de esto, me estaba olvidando que tienen que sumar la presencia o la cantidad de cuadraditos que se encuentran en la derivada 1 y la derivada 2, que es aproximadamente, acá son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, suman la onda S, que son 11 cuadraditos, pero como está a un cuarto de voltaje, serían 11, 11 por 4, son 44. Y si están aquí ya con 44, más la sumatoria que les va a venir de la onda R, sobrepasa el valor que es de 36. Y 36 es un valor que se considera como los criterios de Sokolov para un paciente con sospecha de crecimiento o hipertrofia de cavidades ventriculares izquierdas. Entonces, en este electrocardiograma, yo puedo concluir que, número 1, está en ritmo sinusal. Número 2, no tiene alteraciones de la conducción, se ve que está yendo bien. Número 3, tiene signos indirectos bien definidos de una hipertrofia ventricular izquierda. Y cuando hay una hipertrofia, va asociado a la presencia de ondas T negativas en las derivadas B5 y B6, que es lo que ha mostrado, y también en la cara lateral. Es decir, la cara lateral vendría a ser la derivada 1 y la derivada ABL, que son las representativas de esa zona. Por lo tanto, encontramos estas características negativas, deflexiones negativas de la onda T en esa área. Entonces, en el electro, una hipertrofia ventricular izquierda con signos de crecimiento de la cavidad. Bien, vamos a la siguiente. En la placa radiográfica se nos muestra un corazón, aparentemente una placa tomada anteroposterior. Se puede ver también que es una mujer, se ven los senos, se ve que es una placa que no ha sido tomada adecuadamente de forma inspirada, porque los arcos costales no están adecuadamente horizontalizados. Número 2, también se ve que la placa está algo rotada en su ubicación, porque no está simétrica las formas claviculares. Y a nivel de campos pulmonares, se ve que ahí la trama vascular está conservada, no hay incremento de distribución periférica del flujo sanguíneo y tampoco hay evidencia de
de obturación de los senos cardiofrénicos o costodiafragmáticos, ni tampoco signos de consolidación a nivel de alguna parte pulmonar. Es coherente con el examen físico realizado. Número 4, cuando vemos la silueta cardíaca, algo llama la atención, que el índice cardiotorácico, es decir, el diámetro máximo del corazón en relación al diámetro máximo del tórax, sobrepasa más del 50%. Eso ya indica que estaríamos frente a un paciente con una cardiomegalia. Ahora, la cardiomegalia podría estar definida por un crecimiento a predominio del lado izquierdo o a predominio del lado derecho. Si el corazón, la punta del corazón suele irse más hacia abajo, hacia la parte izquierda y hacia abajo, pues frecuentemente se asocia a una hipertrofia ventricular. Si la punta del corazón se va más hacia arriba y predomina la base inferior del corazón, frecuentemente esto se asocia a un crecimiento o una hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso, se ve que la punta está hacia abajo. Otro dato importante es la rectificación del arco pulmonar. En el arco pulmonar prácticamente no se evidencia lo típico de un arco, que es una pequeña muesca que se ve ahí, como una concavidad. Y al no verse está todo rectificado, yo podría pensar que quizás la hipertrofia está generando ello, o en su defecto no descartaría que el paciente podría estar empezando a tener signos indirectos de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, la placa es concordante con lo que hemos visto en el electrocardiograma. El lado izquierdo del corazón está afectado y no hay compromiso, en este caso de flujos o de presiones significativas sobre los pulmones. Bien, vamos a ver la siguiente. Entonces, se le hace al paciente un estudio, una ecografía transesofágica, donde se le evalúa a través de un tubito, que es la ecografía, un tubo que se ingresa por la boca, igual que una endoscopía. Se utiliza una sonda, pues medianamente no es tan delgada, es moderada, es tan equivalente a un poco más ancha que el tubo de endoscopía, y que son procedimientos rápidos y se suele hacer bajo sedación consciente. Entonces, el paciente está despierto pero un poco relajado. Y cuando se ingresa la sonda, el paciente se ve evidencia que se presenta una aorta bicúspide, y se ve que es una aorta bicúspide demasiado calcificada. Dentro de las aortas bicúspides, nosotros las clasificamos como Sievers. Pueden ser Sievers 0, Sievers 1, dependiendo si presentan o no RAFE. RAFE es la unión entre los velos que están fusionados. En este caso es una Sievers 1 con una fusión del RAFE del coronariano izquierdo con el velo coronariano derecho. Se hace la medición en sístole, es decir, en la máxima apertura, la válvula aórtica llega a 0,8 centímetros cuadrados, y al mismo tiempo se ve que tiene una insuficiencia de esa misma válvula y es un grado moderada a severa, por eso ha sido clasificada en 3 de 4. Además de ello, como el corazón estaba tan grueso, tan incrementado en grosor, en hipertrofia, la cavidad, el tamaño del volumen interno del ventrículo izquierdo no está incrementado, al contrario, está disminuido porque ha sido sustituido por la masa miocárdica incrementada. Por lo tanto, el volumen que entra de la aurícula al ventrículo entra con una que llamamos reactivo, es decir, con mucha presión. Al mismo tiempo, la capacidad de la contracción del corazón se contrae de forma
Ajá. Bien, disculpen chicos. Y además de esto, se puede ver que la aorta está esclerosada y hay una ligera dilatación a nivel de la unión sinotubular. En conclusión, con este examen ecocardiográfico se evidencia que el paciente tiene una estenosis aórtica severa porque el área valvular es menor a 1, con una insuficiencia aórtica moderada y que además de ello tiene una válvula aórtica bicúspide. Y al tener esto, uno siempre debe preguntarse si la fracción de eyección es normal o no. Una fracción de eyección normal es en torno a por encima del 52%. Y tercero, si tiene o no dilatación de la aorta de forma significativa, es decir, más de 50 milímetros, para una aorta bicúspide, para saber si este paciente debería someterse a algún tipo de intervención quirúrgica en la aorta. Entonces, consecuentemente con eso, se le hace una evaluación, un score de riesgo al paciente y se le hace el famoso Euroscore. El Euroscore me dice que la mortalidad de este paciente, si lo someto a una intervención quirúrgica, es de en torno al 5,6%. Bien. Entonces, el diagnóstico ya lo hemos conseguido a través de un examen adecuado con la ecocardiografía, el electro y la placa. Y nos queda cuál será nuestro plan de trabajo y qué terapia médica indicaríamos. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora sí necesito el apoyo de cada uno de ustedes. Vamos con Liliana Cristina. Buen día, Liliana, doctora Liliana. No está. Si no está, Luis Antonio Sáenz. Doctor Luis. Estoy. Hola, Luis. Cuéntame, ¿qué plantearías como plan de trabajo ya sabiendo los diagnósticos que hemos establecido? Bien. ¿Qué crees? Tú plantea lo que piensas. Acá estamos para aprender todos. Doctor, bueno, acerca de, bueno, el valor, bueno, acerca de cómo tienen antecedentes de hipertensión familiar, evaluar eso también, ¿no? Podría plantear como riesgo a que la patología que tiene no se complique en un futuro. Ya. El paciente tiene una estenosis aórtica severa, Luis. ¿Qué le diríamos por la estenosis aórtica? ¿Qué crees? No te preocupes, Luis, no te preocupes. Ahora vamos para eso, estamos para eso, es la charla de hoy día. Ahora vamos a pedir una opinión de María Estela Navarro. Doctora María. Sí, doctor. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, María. Dime, sabiendo que el paciente tiene lo que ya hemos comentado, una estenosis aórtica severa, una insuficiencia aórtica moderada, severa, una aorta bicúspide, y sabemos que cómo ha llegado en una clase funcional casi 4 de 4, con dolores intensos, con dolores de cabeza, mareos, ¿qué plan de trabajo le indicarías o qué le dirías al paciente? Bueno, después de evaluar todo lo que serían los signos y síntomas, además de analizar lo que sería la expresión clínica del paciente,
hay presencia de repente de algo eh, de repente se podría también indicarle que podríamos realizarle lo que sería reemplazar la válvula, Ya. que es una posibilidad, ¿no? Que se le podría hacer al paciente. O también de repente, bueno, ya le hicimos el electrocardiograma. También se le podría de repente hacer, bueno, no estoy segura, creo que tenía disney esfuerzos, ¿no, doctor? Sí, bastante. Bastante. Entonces sí, se está corroborando. También se le podría hacer una tomografía de repente computarizada del corazón también para ver, ¿no?, la exploración más o menos de Bien. las válvulas, todo. Muy bien, María. Bien. Gracias. Milagros. Milagros, Andrea. Sí, doctor. ¿Qué opinas, Milagritos? Bueno, dentro de lo que es el manejo, la terapia, concuerdo con mi compañera que si ya es una estenosis severa hay que valorar también lo que es el recambio valvular, sea por el método que sea cirugía o que sea vía percutánea. En el caso de la paciente, como tiene problemas también por la misma hipertrofia y la estenosis, no sé si hasta que se le pueda hacer el recambio valvular se le puede apoyar con lo que son los inotropos positivos para que tenga mejor contractibilidad del corazón. Ya. Bien. Bien, Milagritos, gracias. Ahora les comento. Wilson. Wilson Sebastián. Sí, doctor, buenos días. ¿Me puede escuchar? Buen día, Wilson. Sí, te escucho, Wilson. Wilson, ¿y qué Sí, opinas del caso? sí, sí, doctor. Bueno, la paciente, en este caso, una estenosis aórtica, concuerdo con mis compañeras de un reemplazo de la válvula aórtica. Sería lo más acertado. No sé, bueno, la paciente tiene 51 años, en este caso tal vez cambiar el estilo de vida de la paciente, ¿no? Lo normal, dieta saludable, peso saludable. Como es adulto mayor, no sé si el ejercicio sería aquí recomendable. Pero, por ejemplo, hábitos nocivos como el tabaco, que no he referido, también podría, en caso, creo que no se especificó si tenía esos hábitos nocivos, doctor, pero en caso de tenerlos, ya de tenerlos, ¿no? Porque si no va a ir en contra de su pronóstico. Como ya tenemos el diagnóstico, procedimientos como, no sé, el ecocardiograma, la tomografía, eso creo que ya te quedaría un poco más de lado, a no ser que haya una exacerbación, un empeoramiento del pronóstico, un empeoramiento de los síntomas del paciente. Tal vez para, no sé, por ejemplo, mi compañera mencionó el electrocardiograma, ¿no? Para verificar la actividad eléctrica del corazón, pero en este caso, como la paciente ya referido a eso, no, tal vez volver a tomar paulatinamente para ver cómo va desenvolviendo todo este tratamiento, tal vez que pueda recibir la paciente, ¿no? Perfecto, Wilson. Muy bien, gracias. Jenny Marily. Marcos, buen día. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien, Jenny. Jenny, Eh, ¿y qué plantearías como terapia? Aparte de la indicación quirúrgica que ya han comentado tus compañeros. bueno, si a la paciente, bueno, considerando que la paciente ya tiene una patología avanzada, por así decirlo, ¿no? Ajá. En este caso, mis compañeros proponen un cambio de válvulas, ¿no? Un procedimiento quirúrgico, unas válvulas mecánicas. Bueno, te recomendaría pues medicamentos anticoagulantes, ¿no? Para evitar coágulos de repente. Ya, bien. Bien, entonces vamos a poner esto. Vamos a hacer esto muy bien, Jenny, ¿ah? Perfecto. Entonces, al paciente que está ahorita, le damos anticoagulantes orales o warfarina, que son los anticoagulantes que damos. Por favor, quiero ver su opinión. Pueden votar, por favor. ¿Quién
¿quiénes le darían anticoagulantes orales que se llaman ACO o warfarina? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a cerrar la encuesta. Veo que solamente una persona no le daría y 7 le darían el anticoagulante oral. Bien, esto es importante, chicos. He hecho esta pequeña votación aquí por el tema de que, si bien es cierto, los anticoagulantes orales son medicamentos que hoy en día están muy a la boga, pero tienen una indicación específica. Normalmente los anticoagulantes los damos en pacientes que tienen fibrilación auricular. Número 1. ¿Nuestro paciente en el electrocardiograma tenía fibrilación? No. Estaba en ritmo sinusal. Bien, entonces no es por la fibrilación. El paciente, también damos anticoagulantes si el paciente tiene algún trombo en las cavidades. En la ecografía transesofágica que hemos visto, ¿decían que tenía trombo? No. Tampoco no había ese rubro para iniciarle una anticoagulación al paciente. Otra causa que pueda generar que tenga estenosis mitral severa con una aurícula extremadamente dilatada. ¿Hemos encontrado valvulopatía mitral en la ecografía? No. ¿Indicativo de un riesgo de una FA paroxística que esté ahí, que no le hemos captado? No. Por lo tanto, tampoco tendría indicación de anticoagulación. Este mensaje, llévenselo, chicos. No puedo dar anticoagulación a los pacientes si no tengo una justificación. Y la estenosis aórtica no es criterio de anticoagulación. ¿Ok? Por favor, no se vayan a confundir de ahora en adelante de su vida profesional. No se anticoagula porque los riesgos de la anticoagulación son bastante altos. Puede sangrar el paciente, hacer hemorragias digestivas altas, accidentes hemorrágicos cerebrales y tiene unas secuelas pues, bastante catastróficas en un paciente. Entonces no lo anticoagulo si no tengo las características que les he comentado. Número 3. Entonces, como ya me han dicho que el paciente tiene una estenosis aórtica severa y una insuficiencia moderada, es decir, tiene una doble lesión aórtica. Y el paciente que tiene una doble lesión aórtica, yo tengo que valorar a lo siguiente. Entonces me voy y veo qué score de riesgo tiene mi paciente. Entonces, yo tengo el Euroscore y el STS. Normalmente son scores que se dan en porcentaje y hoy en día normalmente utilizamos más el STS, pero el Euroscore logístico, cuidado acá porque hay Euroscore clásico, el Euroscore logístico, que se dan ambos en porcentaje, son los que se sigue utilizando, pero más a predominio del STS. Entonces, es importante catalogar a tu paciente según la clasificación. Está online, ustedes STS en su computadora, se van a encontrar el score para que puedan llenarlo y saber cuál es el riesgo de su paciente. Recuerden que un score de riesgo entre 4 y 8 se considera de riesgo moderado. Y mayormente en estos pacientes suelen ser pacientes por encima de 80 años con más de 1 o 2 comorbilidades. Y los pacientes que tienen de más de 8 de STS suelen ser de alto riesgo. Prácticamente son los pacientes que la probabilidad de mortalidad es altísima, ya sea intra o posoperatorio. Un dato importante aquí es que los pacientes, muchos de estos pacientes que entran por encima de 8 STS o un score de Euroscore más de 6, ya indican
el paciente puede someterse a una cirugía de alto riesgo o inclusive quedar como inoperables. Eso es un criterio que luego se tiene que discutir ustedes en Junta Médica para definir si valdría la pena someter a una persona a una intervención quirúrgica a solucionar algo, porque podría ser más peligroso el beneficio que el resultado. Número 2. Bueno, siguiendo el parámetro, nuestro paciente tenía 5 puntos y tantos, si no me recuerdo, de Euroscore. Aquí está, tenía 5,6. Todavía estaba en el rango de un riesgo, de un Euroscore, un riesgo como intermedio. Entonces, cuando yo tengo eso, yo tengo que recordar un poco mis clases de semiología, mis clases de fisiopatología, de anatomía, para poder integrar los conceptos. El paciente, si bien es cierto, clínicamente ya había encontrado que tenía un pulso, que era un pulso parvus tardus, un pulso lento y de poca amplitud, que es característico de los pacientes con estenosis aórtica. Número 2, escuché que tenía un soplo de alta intensidad en la línea paraesternal, en este caso una línea paraesternal derecha, que son donde se escucha con más intensidad y que suelen ir irradiados hacia la parte del cuello. Y normalmente el soplo es romboidal, es decir, va increciendo y luego decreciendo, y a nivel de la mesosístole es el máximo pico del sonido. Es un sonido áspero, rudo. Y cuando hay este soplo, es porque la sangre, al tratar de pasar a través de los velos, estos velos ya están calcificados, como pueden ver en las figuras inferiores, están llenas de calcio, degeneradas o en su defecto fibrosadas, como en las enfermedades por etiología reumática. Han tenido una fiebre reumática años anteriores y esto se ha ido degenerando progresivamente hasta que finalmente tienen la obstrucción de la válvula. O en su defecto pueden ser una aorta bicúspide, que es más susceptible al daño y es por eso que se ha detectado rápidamente. Cuando ustedes tienen eso, entiendan un poco la fisiología. La fisiología me dice, hay una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo. Al haber una obstrucción, va a haber un incremento de presiones a nivel del ventrículo izquierdo, porque la sangre no puede salir de la cavidad, y esto para compensar la presión de la pared, la masa va a aumentar. Es por eso que hemos encontrado hipertrofia en el electrocardiograma. Conforme avanza el tiempo, la hipertrofia y la sangre no van a estar equiparadas de igual forma, y esto va a generar que el corazón empiece a tener una disfunción ventricular, es decir, su capacidad de contracción va a empezar a caer progresivamente. Y para ello, nuestro punto de corte, según los estudios que vienen más adelante, es el 50%. Número 3. Ustedes tienen la sobrecarga o la obstrucción a nivel del tracto, a nivel de la salida del ventrículo izquierdo. Todo esto va a generar un incremento de la tensión de las paredes dentales y va a generar menor tiempo diastólico, menor tiempo, porque va a preponderar la sístole para poder sacar el volumen a cambio de la diástole. Si yo bajo la sístole, bajo el tiempo diastólico, todos sabemos que la circulación coronaria se da en diástole, entonces va a disminuir el tiempo de irrigación al corazón. Al mismo tiempo, al haber eso, el músculo que está más hipertrofiado va a necesitar mayor oxígeno. Entonces es una ruleta y que va a ir girando y aumentando cada vez progresivamente y deteriorándose el corazón progresivamente, porque va a necesitar oxígeno y le voy a dar menos oxígeno, más oxígeno y menos, y eso termina generando mayor disfunción ventricular. Ahora, por lo tanto, y un dato adicional, cuando el corazón está en una estenosis, la capacidad o la fuerza con la que va, o el volumen de sangre, perdón, que va a salir hacia la aorta, va a estar en cierta forma disminuida y a altas velocidades. Y esto va a generar un circuito crónico y progresivo de una baja aporte de oxígeno y de una isquemia miocárdica crónica. Va a generar mala circulación, mal flujo coronario de forma progresiva. Y todo eso va a generar con el tiempo un corazón ancho, hipertrofiado,
con fracción de eyección baja, y si no hacemos nada, el paciente va a tener síncopes, desmayos, los dolores se hacen intensos y muerte súbita. Entonces, los pacientes suelen fallecer en casa, o a veces hacen una actividad intensa. ¿Ya? Por eso que cuando uno diagnostica a un paciente con estenosis aórtica severa, está contraindicado actividades físicas hasta que no se solucione. Obviamente si es un paciente sintomático, porque si no ya estamos en la etapa ya final de esta enfermedad y no podemos exponerla a una muerte súbita. Número 3, siguiendo el cuadro. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de la válvula, la van a ver que es una válvula normal, como ven en el gráfico, una válvula que está ligeramente degenerada, una válvula ya calcificada y una extremadamente calcificada. Por lo tanto, existen criterios de la calcificación. Cuando la válvula está más calcificada, existe mayor probabilidad de una estenosis aórtica severa. Por lo tanto, hoy en día existe la tomografía cardíaca que hacemos para valorar la calcificación de la válvula aórtica por tomografía como punto de corte para definir si es una válvula que está severamente calcificada y si esto podría estar en concordancia con una estenosis aórtica severa. Eso es número 1. Número 2. También a través de la tomografía podemos definir si esa válvula va a poder ser intervenida, porque si el calcio también se agrega a la pared de la aorta ascendente, podríamos estar frente a una aorta en porcelana, es decir, una calción de la pared de la aorta, y esto cuando clavar la aorta no van a poder porque se va a desgarrar el tejido o va a lacerarse, y esto va a ser una contraindicación. Por lo tanto, la tomografía es un criterio que se debe plantear como parte de los diagnósticos prequirúrgicos de un paciente que tenga demasiada calcificación. Y bueno, ¿por qué les muestro esto? Importante, porque si ustedes, cuando tienen la válvula disminuida en tamaño, esta válvula va a generar una alta velocidad y una gradiente. Al tener una alta velocidad, se considera severo cuando la velocidad es superior a 4 metros por segundo. Y se considera también severo cuando el gradiente medio es por encima de 40 milímetros de mercurio. Y lo más importante, cuando el área valvular en mesosístole, en la sístole, apenas se abre menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes encuentran que es menos de 1 centímetro cuadrado con una velocidad de 4 y una gradiente medio de 40, están frente a una estenosis aórtica severa. Y ese paciente, si está sintomático, tiene que operarse. No hay otra salida. ¿Cómo se debe operar? Ahí entra a valorar los scores de riesgo que hemos visto. El STS, si es de alto riesgo o moderado riesgo, se podría plantear una intervención quirúrgica, pero si es de alto riesgo, ya hay que dudarlo. Podría ser mejor hacerle una operación transcatéter, que se le conoce como el TAVI. De esa forma, se le coloca una prótesis valvular que ingresa por la femoral y se le implanta a nivel aórtico y con buena evolución, ¿no? Bastante buena evolución. Hay bastantes estudios que van a favor de ello. Pero algo quizás más importante para ustedes ahora es la supervivencia. Mira, si ustedes tienen un paciente que ya tiene una velocidad, acá ven en el gráfico de tiempo versus supervivencia, ven que cuanto más es la velocidad, la supervivencia es menor. Por lo tanto, si ustedes encuentran a un paciente con 4 metros por segundo de velocidad o les dicen que tiene criterios de estenosis aórtica y el paciente ya es sintomático, por favor no retrasen su referencia o su indicación quirúrgica del paciente, porque la mortalidad por cada mes que pasa aumenta los riesgos de mortalidad en el paciente. Entonces, si por ahí tiene alguna otra comorbilidad, aún más. 4. Estos pacientes, normalmente, como tienen calcificada la válvula, también se calcifican las coronarias. Entonces, en pacientes que están por encima de 50 años, solemos hacerle cateterismo cardíaco para verificar que las arterias coronarias estén normales, no lesionadas. ¿Por qué? Porque si las arterias están enfermas, hay que saber cuál y cuántas.
Y en función a eso, el día de la intervención se le puede colocar una prótesis y al mismo tiempo hacerle una cirugía de bypass. Se le hacen unos puentes aortocoronarios y de esa forma solucionamos la circulación y la válvula. No se olviden, ¿no? Esto es la clasificación que le recomienda del Colegio Americano de Cardiología, donde dice que los pacientes con una estenosis aórtica severa hay que valorar si tienen síntomas y si no tienen síntomas. En este caso, aquí tiene un paciente que nuestro paciente era una estenosis aórtica severa, sintomático, y la clasificación en la americana, los sintomáticos entran al grupo D, como categoría D. Entonces, este paciente, al ser un de categoría D, tiene indicación de reemplazo de válvula aórtica quirúrgica como primera indicación, reemplazo de válvula aórtica. Pero hay algunos pacientes que pueden ser asintomáticos. Bueno, y en los asintomáticos hay que ver si la fracción de eyección es por debajo de 50%, se puede recién operar. Si está por encima de 50%, a veces nosotros tenemos que repetir algunos exámenes, como por ejemplo, hacemos exámenes de ecografía con esfuerzo para ver si la velocidad los hacemos correr un poco para saber si realmente son asintomáticos o no, y al mismo tiempo vemos si las velocidades aumentan o no, y según ello damos la indicación de una operación. Ahora, si el paciente pues ya tiene indicios de mareos, de desmayos o de dolor torácico o fatiga, pues esto ya no se va por ese lado. Tiene indicación quirúrgica y punto. Muy bien. Ahora vamos a ver. Esta es la clasificación de la escuela americana. En la escuela americana les van a decir que es una clasificación de 1 porque es una estenosis aórtica sintomática con buen gradiente, más de 40. Normalmente te piden como criterios que tenga gradiente de 40 y una válvula, una velocidad de 4 metros y nada, se acabó. Eso es lo que ustedes tienen que recordarse. Este paciente es un grupo de 1. Hay grupos de 2, hay el grupo de 3. Mayormente en función de su fracción de eyección, como es en el grupo de 2, cuando se cae la fracción de eyección de 2. Y el de 3 es cuando hay cosas que no concuerdan, como por ejemplo tiene una estenosis aórtica severa, la fracción está normal, pero cuando medimos los gradientes no llegan a pasar más de 40. Entonces nosotros tenemos otras formas de mediciones ecocardiográficas para definir ese tipo de estenosis aórticas paradójicas que encontramos, que no son tan frecuentes, pero que pueden haber, por eso que ya indican un estudio más profundo. Ustedes deben recordarse que los pacientes con estenosis aórtica sintomática son del grupo D, y los que tienen buena fracción de eyección y altos gradientes son los D1, como en nuestro caso. Bien. Esta es la guía europea que trabajamos también. Y la guía europea como que nos da unos detalles adicionales. Nos dice, si tu paciente tiene síntomas, perfecto, puedes darle tratamiento farmacológico y plantearle el recambio valvular aórtico quirúrgico. Sin embargo, si tu paciente tiene varios factores de riesgo, es mejor plantear meticulosamente a través de un heart team para definir si el paciente puede ser sometido a una intervención percutánea, es decir, colocarle un AVI. Entonces, pero la guía europea nos ayuda en el contexto en los que no tienen síntomas, donde son bien claros, donde te dice un paciente con una fracción de eyección menor al 50%, y si estás asintomático, igualmente ya debería estar en el grupo de los intervenidos quirúrgicamente. Bien, ¿qué deberíamos darle al paciente? Fármacos. No se vayan a olvidar, chicos. Ahora ustedes tienen que repasar el día de hoy, en la tarde, leer sobre tratamiento farmacológico y tratamiento de indicación quirúrgica de la estenosis aórtica, porque tienen que afianzar lo que estamos conversando ahora. Un paciente con estenosis aórtica y está en disnea, lo recomendable es bajarle la precarga. Entonces le tengo que bajar la precarga, no de forma brusca, sino
lenta pero constante, le doy diuréticos al paciente. 2. Si la válvula ya de por sí está cerrada y está generando alta resistencia a la pared de la aorta, entonces tendría que bajar la poscarga. Y para bajar la poscarga, los elementos indicados son los IECA, enalapril, captopril, todos los IECA. Inclusive también pueden entrar los ARA, que ayudan a la relajación de los vasos arteriales. Los IECA están a la cabeza. Tercero, si el paciente ya tiene una estenosis aórtica severa, los beta bloqueantes pueden utilizarse, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado, que se pueden iniciar a dosis baja, pero todavía hay algunas discrepancias de algunos colegas y algunas revisiones que indican que en algunos pacientes, si no toleran, la presión es muy baja o sus frecuencias son muy limítrofes, podría ser contraproducente dárselo de una forma negativa al paciente, ¿no? Entonces, queda mucho al criterio y a la experiencia de cada cardiólogo. ¿Los pacientes en este contexto, podrían hacer fibrilación? Sí, hacen aproximadamente en el menos del 10% pueden hacer fibrilación. Mayormente lo hacen más cuando tienen valvulopatías mitrales. Y esto podría, un paciente que empieza a hacer alguna arritmia, es catastrófico, porque al ser alta velocidad y encima que está obstruido la salida del ventrículo, el paciente pues entra en una insuficiencia cardíaca rápidamente y hay que hospitalizarlo, internarlo, inclusive ingresarlo a ventilación mecánica. Bien. Número 4. Doctor, ¿puedo darle vasodilatadores porque le doy el pecho? Nitroglicerina, isosorbide. Normalmente no es la indicación en estos pacientes porque los tratos bajan mucho la precarga y al bajarte la precarga, porque son vasodilatadores venosos, esto te va a generar, y arteriales también, pero más venosos, te va a generar en estos pacientes una caída rápida de la precarga y encima con la obstrucción de la salida, el paciente puede tener empeoramiento de los síntomas como el síncope. Así es que la primera indicación, en resumen, es combinar diuréticos con IECAs o ARAs. Y los beta bloqueantes podrían serse utilizados a dosis bajas para el control de una frecuencia cardíaca demasiado alta. Y nada, eso es el tratamiento farmacológico, no para sanar la enfermedad, sino para compensar al paciente a fin de que no progresen los síntomas hasta que el momento que se deba operar. Lo recomendable es un seguimiento. Bien, acá les muestro una revisión de este año, 2020, donde hay estudios como el Partner 3 y el Evolut, donde ustedes van a ver, chicos, que han comparado a los pacientes que tenían bajo riesgo, como han visto, habían bajo, moderado y alto. Los de bajo riesgo, que en teoría ya no estaban involucrados en los demás estudios, ahora han visto que estos de bajo riesgo pueden colocarse los TAVI y que de estos los pacientes han tenido inclusive menos comorbilidades, menos complicaciones. Por lo tanto, estos pacientes, yo creo, a mi percepción, que de acá a unos años ya va a ser una elección decidir con el paciente y el médico si es que te vas a querer someter a una cirugía a pecho abierto o a una cirugía a través de un catéter por la vía femoral para solucionarte la estenosis aórtica. Claro, teniendo obviamente sus indicaciones específicas, ¿no? Si cumple los requisitos de no tener otras válvulas, de no tener enfermedades severas en las coronarias y todo eso. Si solamente es la válvula, yo creo que en unos años esto va a ser ya muy rutinario y al final va a haber, prácticamente va a aumentar, porque esto tiene más de 15 años, así que, y en 15 años literalmente ha igualado al éxito de la cirugía cardíaca. Así que los dejo a ustedes para que puedan ya leer un poco más con el tiempo y puedan ver si es que en algún paciente llega con estos criterios y hay indicaciones en pacientes de bajo riesgo. Y no solo en los de alto riesgo, donde al inicio estaba indicado como primera alternativa. Cuando los cirujanos no podían operar, les decían, ya no se puede hacer nada, el hemodinamista intente solucionarte. Y ahí es donde entraba el TAVI.
pero ahora ya no. Ahora los de moderado y de bajo riesgo ya están sometiéndose y con buenos resultados. Bien, chicos. Y finalmente, hay que recordar que nuestros pacientes sean sometidos a este tipo de intervenciones. Nos decantamos para hacerle un tratamiento percutáneo. Hay que recordar que el tratamiento percutáneo de por sí es una buena herramienta, pero también tiene riesgos, como cualquier procedimiento. Puede haber fístulas, pueden generarse hematomas en la zona de la ingle, donde se punza, y muchas veces, como tiene demasiado calcio la válvula, al expandirse la válvula, puede generar compresión de la vía eléctrica y terminar el paciente necesitando un marcapaso. Por lo tanto, no es una intervención inocua, tiene sus riesgos, pero se tiene que valorar médico-paciente la decisión que puedan llegar con, obviamente, adecuadamente informado el paciente y los propios médicos. Bien, les voy a mostrar este video para que puedan conocer un poco acerca de la intervención. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Doctor, disculpe, no se puede escuchar el audio del video. Vale. Pulmonar y el ventrículo quizás sea ampliamente y se cierra Ahora te bien. puede escuchar.
Su válvula aórtica Sí, puede ahora tener sí se escucha. ser muy estrecha, Sí, lo que ocasiona que su corazón trabaje más e interrumpa su flujo sanguíneo. Una válvula con fugas no cierra por completo, lo que ocasiona que la sangre regrese al ventrículo entre cada latido. Esta condición se llama insuficiencia aórtica. Una válvula aórtica estrecha no se abre por completo, lo que restringe la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo hacia la aorta. Esta condición se llama estenosis aórtica. Es posible que haya nacido con una válvula aórtica anormal. Aquí es importante que se recuerde que cuando un paciente tiene una válvula trivalva, la degeneración es uno de los criterios más frecuentes de deterioro de la válvula. Sin embargo, en nuestro país y en muchos de América Latina, la fiebre reumática o la enfermedad reumática es la que ha generado una gran cantidad de pacientes o genera una gran cantidad de pacientes con deterioro de la válvula. Son mecanismos diferentes, pero hay que considerarlos. Y número 3, cuando hay demasiada degeneración, demasiada calcificación, la aorta, que está acá en la parte superior, también puede calcificarse y esto puede ser un riesgo para la intervención quirúrgica. Por ejemplo, es posible que su válvula aórtica solo tenga 2 valvas en lugar de 3, de tal modo que no se abren ni cierran adecuadamente. Cuando tienen una válvula bicúspide, como en este ejemplo, una de las principales complicaciones que van a haber es la dilatación de la aorta. Por lo tanto, válvula bicúspide es sinónimo que debo investigar necesariamente la aorta, porque suele dilatarse y llegar a estados aneurismáticos. Es posible que su válvula aórtica se haya dañado durante su vida, una condición llamada valvulopatía aórtica adquirida. Las causas incluyen fiebre reumática, la cual puede ser una complicación de una infección de garganta por estreptococos no tratada, endocarditis, que es una infección bacteriana de la válvula, y esclerosis o endurecimiento de las valvas aórticas. Después de cierto tiempo, una válvula aórtica defectuosa puede ocasionar que los músculos del corazón se agranden y debiliten, dependiendo de la naturaleza del defecto de la válvula. Las paredes del ventrículo izquierdo pueden volver. El problema es el lado derecho del corazón. Los pacientes con esta conocida como insuficiencia cardíaca pueden experimentar falta de aliento, dolor en el pecho o aturdimiento y o desmayos, hinchazón en los tobillos, piernas y fatiga. Aquí es importante la falta de aliento, es lo que nosotros le decimos la disnea, y que tiene que ser clasificada según el grado de esfuerzo que tiene, de 1 a 4. Y es importante que esto esté escrito y descrito en la primera consulta o en la primera evaluación que hagan ustedes por emergencia, porque en base a ello nosotros podemos hacer el control y el seguimiento en los días siguientes en función del tratamiento que se les está administrando. Que suele generarse frecuentemente como un preludio ya de bajo gas, tanto por la hipertrofia como el acortamiento televisivo. Los desmayos y los síncopes ya son de mal, son el estadio, por así decirlo, son en el estadio final de la enfermedad, que suele estar asociado a mayores casos de muerte súbita. El edema, el hinchazón de piernas y piernas es la sobrecarga del ventrículo derecho. También es una forma de presentación de la insuficiencia cardíaca, que está asociada a la valvulopatía aórtica, donde pues se dilata el lado derecho y se congestiona el pulmón, el hígado y obviamente las piernas. La fatiga es frecuente el esfuerzo, pero básicamente hay que tener mucho cuidado. Jamás se recomienda a estos pacientes hacer actividad física. Este paciente son actividades básicas limitadas hasta subsanar su enfermedad de fondo y se complete todo lo que el cirujano indique. Por favor. Bien, entonces, dado esto de este casito que hemos visto, no sé, me gustaría que puedan hacer algunas preguntas a fin de poder llegar a responder las dudas que puedan tener cada uno de ustedes. Muy bien, chicos.
Bien, te escucho, Wilson. Doctor, disculpe, mencionó que en pacientes que tenían alto riesgo en la intervención quirúrgica se tenían que bajar primero los factores de riesgo. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Claro que sí. Mira, te comento, voy a poner acá a los pacientes. Cuando un paciente tiene ya compartir la pantalla. Cuando un paciente se consideran los criterios de factores de riesgo, se consideran los riesgos cardiovasculares. Dentro de los riesgos cardiovasculares que tenemos, son principalmente, por ejemplo, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene enfermedad pulmonar crónica, si el paciente tiene enfermedad coronaria, si el paciente es obeso, tiene dislipidemia, un stroke, un ACV, si tiene enfermedad arterial periférica, si tiene cáncer asociado, si tiene una capacidad limitada o secuelas de un accidente cerebrovascular. Básicamente, esos antecedentes son los que nosotros los utilizamos o los valoramos para plantearlo en el score de riesgo que nos solicita. Y esos antecedentes, pues, no se pueden quitar, siempre van a estar. Lo que podemos hacer es evitar que sea un factor descompensante a corto plazo. Es decir, si es diabético, mejorar el control de la diabetes, optimizar el tratamiento para que esté controlada, la presión controlarlas, pero pues ya no vamos a poder hacer mucho sobre eso, porque el daño ya es hecho y lo único que tenemos que hacer es las descompensaciones, evitarlas. A ver. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver. Adelante, les escucho. Doctor, sí, una pregunta. Siempre ante una alteración o una hipertrofia de los ventrículos, ¿siempre la fracción de eyección va a estar aumentada? ¿O es posible que en un caso no? La fracción de eyección va a estar aumentada. Ya, por ejemplo, mira, la fracción de eyección normal es por encima de 52% por ecocardiografía. Entonces, uno va a tener una buena contractibilidad. Cuando uno tiene una enfermedad, con los años, la fracción de eyección puede ser que en su caso ustedes le hagan un eco y ustedes tienen una fracción de eyección de 65. Entonces, está bien, pero digamos, desarrollan una enfermedad, una estenosis aórtica, con el tiempo ese ventrículo al hipertrofiarse por no poder vencer la sangre, va a empezar a declinar su capacidad contráctil. Y puede ser que les hago un control con los años y ya no tienen pues 65, ya tienen 52 o 55. Entonces, eso también indica el pronóstico de la enfermedad. No solamente es un punto de corte de 50. 50 era para pacientes asintomáticos, pero si ya están con síntomas y ya la fracción de eyección he visto que ha declinado, pues nada, eso tiene indicación de quirúrgica. Si otro paciente tiene una estenosis mitral, la estenosis mitral mayormente no afecta al ventrículo, porque el proceso o la carga se da más hacia la aurícula y de forma retrógrada. Por lo tanto, en estos pacientes lo que más son afectados son las aurículas y las cavidades derechas. Ahora, ¿qué más puede afectar el ventrículo izquierdo? Por ejemplo, la coartación de aorta. Si el paciente tiene una coartación, un niño, el ventrículo también se va a hipertrofiar y puede generar disfunción ventricular izquierda. Y de otros grupos que ya no son valvulopatías, están las enfermedades, en este caso, las sarcoméricas, hipertrofia sarcomérica, que es la famosa miocardiopatía hipertrófica. En este caso, estos pacientes suelen generar frecuentemente pues un engrosamiento marcado, sin factores de riesgo, sin valvulopatías, sin hipertensión, sin nada que justifique. Entonces les hacemos otros estudios adicionales como la resonancia para valorar si realmente tiene criterios de enfermedad hipertrófica y nos ayuda al diagnóstico y la identificamos. Y eso con el tiempo sí te puede degenerar también disfunción ventricular izquierda. Por lo tanto, muchas de las enfermedades con el tiempo te van a deprimir el corazón.
se van a deprimir frecuentemente las que afectan al músculo ventricular izquierdo, ya sea por infiltraciones, por presiones, por sobrecargas o por dilataciones. Otro dato también frecuente que van a poder encontrarse ustedes es pacientes que van a tener, digamos, enfermedad de Chagas, cardiopatía por Chagas. Van a encontrar pacientes que aparentemente tienen una buena fracción de eyección y pronto le hacen un seguimiento y encuentran el ventrículo que está dilatándose progresivamente, y conforme va aumentando la dilatación va perdiendo la capacidad contráctil, y finalmente van a encontrar pacientes con fracciones de eyección de 25, 20% dilatados enormemente y sin ningún otro factor de riesgo asociado. Por eso es importante determinar la etiología de la enfermedad. Busquen siempre la etiología, porque en base a eso ustedes van a poder plantearse todo el esquema, tanto de tratamiento agudo, farmacológico y otras patologías, otras enfermedades que se puedan asociar a ellas. Por ejemplo, si un paciente que tiene una estenosis aórtica, yo le voy a valorar, lo más seguro es que con el tiempo ese paciente va a tener enfermedad de las arterias coronarias. Entonces tengo que ser muy exhaustivo en sus hábitos de vida, en su alimentación. Ya me refiero ya operado, tratado. En la obesidad, controlar mejor el peso. Si es hipertenso y diabético, controlar mejor sus enfermedades a fin de que no se degenere o no se dañe con el tiempo debido a la enfermedad de base. ¿Alguien más tiene otra consulta? Hola María Estela, dime, te escucho. Doctor, en cuanto al tratamiento, ¿podría repetir eso del recambio valvular quirúrgico? Solamente creo que era en severo, o dependía, creo. Sí, mira María, los pacientes que son sometidos al famoso TAVI, es lo que les estoy escribiendo acá, al TAVI, intervención valvular percutánea o transcatéter, este procedimiento, hasta años atrás, se desarrolló unos estudios como el Partner 1, que decían que estaba indicado exclusivamente en pacientes de alto riesgo, ¿ok? Eran los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque los cirujanos no podían o no lo veían prudente operarlos a los pacientes sabiendo la alta tasa de mortalidad. ¿Qué pasó? Con el tiempo, vieron que estos pacientes que le pusieron el TAVI iban bastante bien, o sea, se recuperaron y bastante bien. Bien, la siguiente duda, con los años dijeron, oye, pero si estos pacientes son sometidos a un tratamiento y son de riesgo moderado, pues los moderados sí se pueden operar, intervención quirúrgica, pero vieron, si los ha ido bien con los severos, vamos a ver cómo nos va con los. Y han hecho un seguimiento, y los de riesgo moderado también les ha ido bien. Entonces, aparece ahora en el 2020 el Partner 3, y dicen con los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo también le han puesto y han demostrado que no solamente no genera más complicaciones, tiene menos complicaciones que una cirugía. Por lo tanto, si ustedes se ven en función del tiempo, con los años, va a ser una alternativa de tratamiento valvular aórtico la intervención percutánea a través de una bioprótesis femoral que se le va a colocar a los pacientes. Pero ahora, las guías actualmente, si se les pregunta para un examen, las guías solamente están aceptadas a los pacientes de alto o moderado riesgo en base a un consenso, a un hard team, es decir, a una reunión de médicos especializados en el servicio, donde el riesgo quirúrgico es más que el beneficio, en ellos se le está poniendo el TAVI. ¿Okay? Esa es la indicación por ahora. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más tiene otra duda? Jenny, Marily, ¿alguna duda? Consulte, porque después cuando estén con los pacientes con una estenosis aórtica, van a tener muchas dudas, porque recuerden, de acá les viene luego ya el internado,
y después del internado ya, y les van a llegar estenosis aórticas a la consulta, estoy seguro. Un dato adicional, chicos, que nunca deben olvidarse, además de los riesgos cardiovasculares, es conocer cuál es el factor que más utilizamos. Ya saben que es el STS. Entonces, para consolidar, quiero que me digan cuál es un paciente si se considera para el score de riesgo severo, se considera según el STS, score de riesgo, si es severo, es 6, 8, por favor, si puedan marcar la respuesta. Vamos, chicos, contesten. Bien. Perfecto. Perfecto, chicos, ya lo han revisado. Está muy bien. El score de riesgo del STS se considera a partir de 8. Muy bien. A partir de 8 es el score de riesgo que se debe considerar para un paciente de alto riesgo para una intervención quirúrgica. Y es casi para todas las intervenciones cardíacas. Por favor. Muy bien. Muy bien. Otro dato importante en la intervención de la válvula aórtica es que los pacientes que son sometidos a una cirugía cardíaca deben tener principalmente una aorta que sea apta, es decir, que no debe tener una calcificación significativa aórtica, si no va a haber problemas con el periodo de clampado aórtico, y eso sí podría ser una contraindicación. Y cuando ustedes se va a someter a un paciente para un tratamiento percutáneo, deben recordarse una cosa. Digamos, esto es la válvula, estoy dibujando la aorta que está saliendo, esta es la válvula, entonces está enferma, va a entrar el dispositivo, lo voy a soltar aquí y voy a tener una nueva válvula que va a estar abierta. Pero esta nueva válvula no va a tener pues una duración eterna. Tiene un promedio de, por así decirlo, que se va a mantener normal o sin daño, por lo menos en torno de vida de 10 a 15 años. Entonces, si esto se lo coloco a una persona que tiene pues 50 años, con los 50 años, a los 60, esta válvula va a estar nuevamente degenerada. En estos casos, lo que yo puedo hacer es colocar nuevamente, entrar por la femoral y colocar otra válvula por dentro, que se llama la cirugía valve-in-valve, es decir, un dispositivo por dentro de otro dispositivo. Entonces, eso es lo que está surgiendo ahora. ¿Qué se estaba haciendo años atrás? Simplemente era cuando ya tenía este problema, ya se había dañado y el paciente era de alto riesgo, pues quedaba con tratamiento médico y ya no hacían más cosas. Pero ahora ya no. Ahora se está haciendo la famosa valve-in-valve. Otra alternativa también es a un paciente lo operas y
le ponen una prótesis biológica. Biológica, porque pueden ponerle una prótesis biológica o una prótesis mecánica. Si el paciente le ponen una prótesis mecánica, el paciente va a estar anticoagulado toda su vida, porque el metal puede generar formación de trombos. La biológica no. Entonces, si el paciente tiene una prótesis biológica, también te va a durar en torno a 10 a 15 años. Esta prótesis biológica, cuando se degenere, ya no voy a necesitar operarlo, abrirle el pecho nuevamente. Puedo colocarle una prótesis percutánea, que también se le conoce como una valve-in-valve. Por lo tanto, hoy en día existen formas de manejar esto, las estenosis aórticas, de forma percutánea, ya con prótesis biológicas o con prótesis percutáneas previas. Si ya tiene una prótesis mecánica, pues en ese caso sí no se puede colocar ninguna prótesis percutánea. En ese caso, la única alternativa, si se degenera aquí, es otro recambio valvular quirúrgico. Pero si es un paciente de alto riesgo, pues ya se optaría por medidas más conservadoras. Nada. ¿Alguna duda adicional? Álvaro, ¿qué tal? Te escucho. Doctor, buenos días. Una consulta. Creo que en el video mencionaron que cuando hay un daño de estenosis aórtica va a comprometer la cavidad derecha del corazón. ¿O no? Mira, te comento. Cuando ustedes tienen la válvula, voy a dibujar acá, ustedes tienen el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Cuando tengan el ventrículo izquierdo con una sobrecarga de presiones, es decir, no pasa adecuadamente la sangre por aquí, toda la presión va a ser de forma retrógrada. Es decir, se va a afectar la pared del ventrículo izquierdo, se va a afectar la aurícula izquierda, se van a afectar las venas pulmonares y luego la forma retrógrada, el ventrículo derecho. Pero cuando es un problema netamente aórtico, las estructuras que más se deterioran es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y el lado derecho no suele dañarse significativamente. ¿Cuándo se daña el lado derecho? Cuando tu problema es el de la arteria pulmonar. Tienes una arteria pulmonar enferma o un tromboembolismo pulmonar, lo que se va a dilatar rápidamente es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Entonces, en ese caso, el lado derecho es el más afectado. En una estenosis aórtica es poco frecuente encontrar un paciente que se encuentre con el lado derecho dilatado o hipertrofiado significativamente. No, mayormente es el lado izquierdo. Ya, doctor, gracias. Perfecto. Nada, yo creo que dado las condiciones, y ya saben, entonces un paciente con una estenosis aórtica catalogada como severa, quiero solamente ponerles un sondeo para ya completar la pregunta. Una estenosis aórtica severa se considera cuando el área valvular, ¿a cuál consideraría severo? Tengo una de 0,8, de 1,1, de 1,3. Si ustedes tienen y le dicen, es una estenosis aórtica severa, ¿cuál de ellas sería una estenosis aórtica severa, chicos? Lo que estoy mostrando son valores del área valvular aórtico, el área valvular aórtico en centímetros cuadrados. Estas preguntas, cátenlas porque así son las preguntas que vienen en el examen del MIR, en el examen para la residencia, en los exámenes del ENAM. Así que son preguntas muy frecuentes, muy reiterativas, etc.
Pregunto. Bien, bien. Muy bien, chicos. Bien, les voy a recordar que una estenosis aórtica severa, según el gráfico que les he mostrado, se considera cuando el área valvular es menos de 1. Por lo tanto, en la respuesta correcta sería 0,8. Tengan mucho cuidado, porque a veces por 1.1, por una décima, se les puede ir una pregunta muy fácil. 0,1 menos de 1 se considera, no he dicho igual a 1, menos de 1. Número 2, más pregunta. Entonces ya es una, mira, ya tienen una pregunta para su... Ajá. A ver, en los pacientes que sean... Los pacientes que tienen estenosis aórtica, es recomendable iniciar el tratamiento con nitratos, sí o no. Perfecto, muy bien, ha sido bien claro. Entonces, todo paciente que viene por una estenosis aórtica, es preferible no iniciar nitratos por los riesgos de descompensación clínica que puedan tener estos pacientes. Muy bien, ahora sí, completamente todos. Y va a ser un último sondeo. Según en este examen, según este paciente, tenía una estenosis aórtica, cuando iniciamos el tratamiento de inicio, ¿cuál sería? Estoy poniendo alternativas. Muy bien. Si viene el paciente, ya ven en la ecografía, tiene una estenosis aórtica, agitado el paciente, y deciden iniciar el tratamiento ya. ¿Qué le darían al paciente? Furosemida, enalapril o aspirina. Recuérdense que la furosemida es un diurético, la aspirina es un IECA, el enalapril es un IECA y la aspirina es un antiagregante plaquetario. Bien, muy bien, chicos. En esta respuesta, aquí había un pequeño truco. Lo primero que ustedes tienen que hacer es cuando viene un paciente y van a iniciar terapia, es valorar la presión arterial. Si este paciente está agitado, está con síntomas de insuficiencia cardíaca, tendría que iniciar más que el enalapril, primero los diuréticos, como la furosemida. Pero si el paciente tiene buena presión, una presión de 120, 125, yo uniría la furosemida más el enalapril a dosis baja. Por lo tanto, las dos respuestas son valideras, tanto la furosemida como el enalapril, pero hay que saber en qué momento iniciar los dos, porque si ustedes inician
bruscamente en un paciente que tiene una presión de 100/70 o 90/70, los dos fármacos, lo único que van a generar que el paciente regrese a emergencia con hipotensión, descompensado. Por lo tanto, el iniciar los fármacos se debe iniciar con prudencia y valorando el contexto del paciente. Eso no está en la literatura, eso lo van a ir aprendiendo según van viendo y evaluando sus pacientes. Así que, si viene insuficiencia cardíaca, los diuréticos serían la primera elección y después se agregan los IECAS. Y si tiene muy buena presión el paciente, se pueden iniciar las dos como parte del control y con indicaciones de control y de seguimiento. Muy bien chicos, nada que hacer. Eso es por ahora, es la práctica que hemos hecho hoy. Les indico que puedan leer estenosis aórtica, hay bastante en sus capítulos de medicina para que consoliden lo que es la terapéutica, principalmente los criterios y los exámenes auxiliares. Y si tienen alguna duda mientras van leyendo sobre el electrocardiograma, igual me la hacen referencia en el momento que hagamos la clase para valorar el eje, las hipertrofias y el crecimiento de cavidades. Nada, eso sería todo, salvo si tuvieran alguna pregunta. Bueno, dado que no hay más preguntas, Luis, todo conforme, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, todo conforme. Doctor, más bien no sé si nos podría pasar las diapositivas. Sí, Luis, ¿te parece si me mandas tu número de celular para mandártelo por WhatsApp? Porque me parece, o me mandas tu correo y te lo envío a tu correo. Perfecto, no hay por el WhatsApp, te lo junto. Perfecto, nada chicos, entonces Gracias. quedamos así. Ok, cuídense.